Dante Alighieri, bautizado durante Di Alighiero degli Alighieri, Florencia, c. 29 de mayo de 1265 Ravenna, 14 de septiembre de 1321, fue un poeta y escritor italiano, conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras ornamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. La fecha exacta del nacimiento de Dante es desconocida, aunque generalmente se cree que fue alrededor de 1265. Esto puede deducirse de las alusiones autobiográficas reflejadas en la Vita Nuova. Dante participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo que fue desterrado de su ciudad natal, y fue un activo defensor de la unidad italiana. Escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. A su pluma se debe el tratado en latín de Monarchia, de 1311, que constituye una exposición detallada de sus ideas políticas, entre las cuales se encuentran la necesidad de la existencia de un sacro imperio romano y la separación de la Iglesia y el Estado. En 1289 participó en la batalla de Campaldino durante la guerra entre Florencia y Arezzo, y contribuyó así a la victoria de los florentinos. Apodado el poeta supremo, en italiano il sommo poeta, también se le considera el padre del idioma italiano, llamado volgar en aquella época. Su primera biografía fue escrita por Giovanni Boccaccio, 1375, en el Trattatello in laude di Dante. Se desconoce el año de su nacimiento exacto, aunque suele datarse en torno a 1265 en Florencia, tomando en cuenta algunas alusiones autobiográficas en la Vita Nuova y en el Infierno, que se inicia en medio del camino de nuestra vida, cuando se sabe por otras de sus obras que, siguiendo una tradición bien conocida, Dante consideraba que la mitad de la vida de un hombre eran los 35 años, por lo que, si el viaje imaginario se inicia en 1300, debería haber nacido hacia 1265. Algunos versos del Paraíso informan que nació bajo el signo de Géminis, es decir, entre el 21 de mayo y el 21 de junio. La iguolacce fa tanto feroci, volgendomio con li eterni gemellei, tutta m apparve cogli alle foci, posci arrivolsi liochi aliochi belli. Paraíso, canto 22, 151-154. Esta estrofa proviene del canto 22 del Paraíso de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Aquí Dante describe una visión celestial que tiene mientras está en el paraíso. La traducción de los versos sería aproximadamente: el jardín que nos vuelve tan feroces, volviéndome hacia los eternos gemelos, todo me apareció desde colinas hasta las aguas, luego volví los ojos a los hermosos ojos. Este pasaje poético describe la experiencia de Dante al mirar un jardín celestial que lo afecta profundamente. La frase "el jardín que nos vuelve tan feroces" puede interpretarse como una referencia a la naturaleza divina que despierta una intensa emoción o pasión en él. Al volverse hacia los eternos gemelos, Dante podría estar refiriéndose a los astros o entidades celestiales. La visión que contempla abarca desde las colinas hasta las aguas, sugiriendo una imagen panorámica y completa de la escena celestial. Finalmente, al volver los ojos hacia los hermosos ojos, posiblemente se esté refiriendo a una figura celestial o divina que lo cautiva con su belleza. En resumen, estos versos transmiten la profunda experiencia espiritual y estética de Dante en su viaje por el paraíso. Pudo haber sido bautizado con el nombre de Durante en el baptisterio de Florencia, y Dante pudo ser la versión hipocorística de tal nombre. Su familia era de Florencia y su verdadero nombre era Alighieri, favorable al partido güelfo. Su padre, Alighiero de Bellenciane, era un güelfo blanco, pero no sufrió la venganza de los gibelinos, después de su victoria en la batalla de Montaperti. Esta salvación le dio un cierto prestigio a la familia. La madre de Dante era Bella degli Abati y falleció cuando el autor tenía entre 5 y 6 años de edad. Poco después, su padre se volvió a casar, esta vez con la di Chiarissimo Cialufifise. Existe controversia en cuanto a esa boda, proponiendo que los dos se hayan unido sin contraer matrimonio, debido a las dificultades levantadas en la época a la boda de viudos. La pareja tuvo 2 hijos, Francesco y Tana, Gaetana. Mientras estudiaba en su ciudad natal en 1278, fue discípulo de Brunetto Latini, quien hace aparición en el Infierno, canto 15, y fue amigo del poeta Guido Cavalcanti. Cuando Dante tenía 12 años se comprometió con Gemma, hija de Messer Manetto Donati, con la que se casó en 1291, posiblemente en la iglesia de Santa Margarita. Los matrimonios negociados a edades tan precoces eran entonces frecuentes y para celebrar esto se realizaba una ceremonia importante, que exigía actos oficiales firmados delante de notario. Dante tuvo varios hijos con Gemma, Jacopo, Pietro y Antonia, y quizá un cuarto, Juan. Antonia se hizo monja con el nombre de hermana Beatriz. Muy poco se sabe de la educación de Dante, aunque se presume que se educaba en casa y que estudió poesía toscana de Gittone de Arezzo y Bonagiunta Orbiziani. En ese momento, la escuela siciliana cautivó a Dante. Sus centros de interés lo llevaron a conocer lugares de Provenza y la cultura latina. También se hacía evidente su admiración hacia el poeta Virgilio. Además, estudió la lengua vernácula italiana, el latín, la lengua franca de esa época, y el provenzal, y de hecho insertó algunos versos en este idioma en el Purgatorio
purgatorio. Cabe señalar que en la Edad Media la caída del Imperio Romano de Occidente dejó en Italia una docena de pequeños estados, de modo que Sicilia estaba alejada cultural y políticamente de la Toscana, como ésta lo estaba de Provenza. Las regiones no compartían la misma lengua ni la misma cultura y los medios de comunicación eran difíciles. Cuando tenía 9 años, Dante conoció a la dama florentina Beatriz Portinari, hija de Folco Portinari, de la cual se enamoró a primera vista, y al parecer sin siquiera haberse hablado. Él continuó observándola con frecuencia incluso luego de cumplir los 18 años, a menudo intercambiaban saludos en la calle, pero nunca llegó a conocerla bien y él mismo con eficacia propuso el ejemplo para el amor cortés. Es difícil entender lo que este amor comprendía en realidad, pero fue algo sumamente importante para la cultura italiana. En nombre de este amor Dante dio su impronta al dolce stile nuevo que posteriormente influenció a escritores y poetas a descubrir el tema del amor, que nunca antes había sido tan acentuado. El amor por Beatriz, al parecer, era la razón de su poesía y de su vida, junto con sus pasiones políticas. Cuando Beatriz murió en 1290, Dante trató de encontrar un refugio en la literatura, más específicamente en la latina. Entonces se dedicó a estudios filosóficos en escuelas religiosas como Santa María Novella. Esta pasión excesiva por la filosofía fue criticada más tarde por el personaje de Beatriz en El Purgatorio, el segundo canto de la Divina Comedia. Dante, como muchos florentinos de aquella época, estuvo involucrado en el conflicto de los güelfos y gibelinos. Luchó en la batalla de Campaldino, que ocurrió el 11 de junio de 1289, con los caballeros florentinos güelfos contra los gibelinos de Arezzo, y luego en 1294 estuvo entre los caballeros que escoltaron a Carlos Martel de Anjou, Sicilia, nieto de Carlos I de Sicilia, mientras este se encontraba en Florencia. En junio de 1290 se sitúa la fecha de la presunta muerte de Beatriz, a los 24 años de edad. Más adelante en su carrera política, se hizo de doctor y farmacéutico. Se propuso no ejercer estas profesiones, pero una ley emitida en 1295, el efecto de las reglas de Jeano del Bella, requirió que la nobleza que pretendía ocupar cargos públicos debían alistarse en uno de los gremios de corporación y de arti e mestieri. Entonces Dante obtuvo una rápida admisión en el gremio de los boticarios. La profesión que escogió no era completamente inútil para él. Vendía sus libros en las tiendas de los boticarios. Como político, logró un poco de importancia. Después de derrotar a los gibelinos, los güelfos se dividieron en dos facciones: güelfos blancos, Guelfi Bianchi, el partido de Dante, liderados por Vioride y Cerci, y los güelfos negros, Guelfi Neri, conducidos por Corso Donati. Los colores fueron escogidos cuando Vioride y Cerci dio su protección a la familia Grandi en Pistoia, y aquella zona fue llamada la parte bianca, la parte blanca. Corso Donati por consiguiente había protegido al rival, parte negra, y estos colores se hicieron los colores distintivos de los partidos en Florencia. Dante fue miembro del Consejo Especial del Pueblo entre 1295 y 1296 y posteriormente formó parte del consejo que elegía a los priores. De 1296 a 1297 fue miembro del Consejo de los 100. En el año 1300 fue designado como embajador en San Gimignano. También en 1300 Dante fue elegido como uno de los 6 magistrados más altos en la ciudad de Florencia. La situación política en Florencia no era fácil, porque el Papa Bonifacio VIII planificaba una ocupación militar de la ciudad, y esto dificultó su labor como funcionario político. En 1301, Carlos de Valois, hermano del rey Felipe IV de Francia, visitó Florencia porque el Papa lo había designado pacificador de Toscana, pero el gobierno de la ciudad ya había reaccionado negativamente a la llegada de los embajadores del Papa algunas semanas antes, buscando así la independencia de las influencias papales. Para resolver el problema, Dante fue designado como embajador y jefe de una delegación para proponer un tratado de paz, pero al llegar a Roma fue retenido por el Papa Bonifacio VIII, que pretendía tomar Florencia, para que, de acuerdo con los güelfos negros, la ciudad se anexara a los estados pontificios. Corso Donati, jefe de los güelfos negros, desató una persecución en contra de los güelfos blancos, después de que el pontífice tomara la ciudad por la fuerza en 1301. Condena, exilio y muerte. Dante en el exilio, circa 1860, óleo atribuido a Domenico Peterlini, 1822-1891. Bonifacio VIII pidió a la delegación volver a Florencia y obligó a Dante a permanecer en la ciudad. Al mismo tiempo, el 1 de noviembre de 1301, Carlos de Valois entró en Florencia con los güelfos negros, quienes en los 6 días posteriores destruyeron todo y mataron a la mayor parte de sus enemigos. Después del nombramiento de Cante di Gabrielli da Gubbia como podesta, es decir, el alcalde, de Florencia, 9 de noviembre de 1301, Dante fue condenado por el exilio durante 2 años, y a pagar una gran suma de dinero. Sentencia de 27 de enero de 1302. El poeta no podía pagar su multa y finalmente fue condenado a exilio perpetuo, 10 de marzo de 1302, al igual que otros 600 güelfos blancos, partidarios de la independencia,
y le fue negada toda participación política. El podesta declaró que si alguna vez Dante fuera atrapado por soldados florentinos, sería inmediatamente ejecutado. Igne comburatur sic quod moriatur. Gemma, la esposa de Dante, permaneció en Florencia con el fin de evitar la total confiscación de los bienes conyugales. El poeta participó en varias tentativas de los güelfos blancos para recuperar el poder que habían perdido, pero fallaron, entre otras cosas, debido a traiciones. Dante, disgustado por el trato que recibió de las manos de sus enemigos, también se molestó por las luchas internas y la ineficacia de sus aliados, y de hecho votó por hacer un partido de uno. Llegado a este punto comenzó a bosquejar las ideas para la Divina Comedia. Fue a Verona como invitado de Bartolomeo de la Scala, luego se trasladó a Sarzana, Liguria, y después de esto, como se supone, vivió un tiempo en la ciudad de Luca, donde pasó una época tranquila con Madame Gentuca. Más tarde, como señal de gratitud, fue mencionada en el Purgatorio, XXIV, 37. En 1310 Enrique VII de Luxemburgo, rey de los romanos, invadió Italia. Dante vio en él la ocasión de la venganza, así que le escribió varias cartas, y a otros príncipes italianos, incitándolos a destruir violentamente a los güelfos negros. Mezclando la religión y preocupaciones privadas, invocó la peor cólera de Dios contra su ciudad, sugiriendo varios blancos particulares que coincidían con sus enemigos personales. En Florencia, Baldo da Urlianae perdonó a la mayor parte de los güelfos blancos del exilio, y les permitió volver. Sin embargo, Dante había sobrepasado los límites en sus violentas cartas a Enrique VII, y por ello no fue perdonado. En 1310, Enrique VII, emperador de Alemania, fue coronado en Milán como rey de Italia. En 1312, Enrique VII asaltó Florencia y derrotó a los güelfos negros, pero no hay ninguna prueba de que Dante estuviese implicado. Unos dicen que rechazó participar en el asalto sobre su ciudad, los otros sugieren que su nombre se había hecho desagradable para los güelfos blancos y también que cualquier rastro de su paso por la ciudad habría sido borrado cuidadosamente. Dante intentó entrevistarse con Enrique VII y aunque no pretendía deber su regreso al ejército alemán, sí quería ver una Florencia libre de la codicia pontificia. Los deseos de Dante cambiaron cuando se enteró de que Enrique VII había fallecido envenenado y con él cualquier esperanza de que Dante volviera a ver Florencia otra vez. Así que regresó a Verona, donde Can Grande de la Scala le permitió vivir con cierta seguridad, por lo visto, en una cantidad justa de prosperidad. Can Grande fue admitido al paraíso de Dante. En 1315 Florencia fue forzada por Uguccione de la Faucieguola, el oficial militar que controlaba la ciudad, a conceder una amnistía a los exiliados. Dante estaba en la lista de ciudadanos perdonados, pero Florencia requirió que, aparte del pago de una suma de dinero, estos ciudadanos estuvieran de acuerdo con ser tratados como delincuentes en una ceremonia religiosa y someterse a un consejo público en el que se les reconocería como delincuentes públicos. Dante rechazó este vergonzoso requerimiento y prefirió permanecer en el exilio. Cuando Uguccione finalmente derrotó a Florencia, la pena de muerte de Dante se convirtió en el confinamiento, con la condición única de que volviera a Florencia a jurar que nunca iba a entrar a la ciudad otra vez. Confirmaron su condena a muerte y la ampliaron a sus hijos. Mucho tiempo esperó Dante ser invitado a volver a Florencia en términos honorables. Para él, el exilio era casi una forma de muerte porque le despojaba de la mayor parte de su identidad. Desde luego, nunca regresó. El príncipe Guido Novello da Polenta lo invitó a Rávena en 1318 y él aceptó. Terminó el paraíso, y finalmente murió en 1321, a los 56 años, quizás por la malaria, cuando regresaba a Rávena de una misión diplomática en Venecia. Dante fue enterrado en la iglesia de San Pier Maggiore, llamada más tarde San Francisco de Asís. Bernardo Bembo, pretor de Venecia, mostró preocupación en 1483 por sus restos y organizó su traslado a una mejor tumba. La construcción de una tumba para Dante en Florencia en la Basílica de Santa Cruz en 1829, a pesar de que su cuerpo permanecía en Rávena, es un gesto simbólico del profundo respeto y admiración que la ciudad sentía por él. El hecho de que la tumba permaneciera vacía refleja la ausencia física de Dante de su tierra natal, pero su presencia espiritual y su legado literario aún vivían en el corazón y la mente de los florentinos. La inscripción en la parte frontal de la tumba, honrar al más alto poeta, es un reconocimiento de la grandeza de Dante como escritor y su lugar destacado en la historia de la literatura italiana y mundial. Es un homenaje que destaca su importancia como figura literaria y su impacto perdurable en la cultura y la sociedad. La Vita Nuova, Vida Nueva es la primera obra conocida de Dante Alighieri, escrita entre 1292 y 1293, poco después de la muerte de su amada Beatriz. En la obra se alternan poemas líricos y capítulos en prosa. El sentido del título viene dado por la renovación vital que experimenta el poeta al enamorarse de su amada. La parte en prosa sirve como explicación de los sonetos, escritos según los cánones del Dolce Stil Nuovo, y escogidos entre los que Dante había compuesto desde 1283, en honor de diversas mujeres y de la propia Beatriz.
Destacan algunos, como Don Chavete Intelletto d'Amore, capítulo B, o tanto gente y le tanto nesta pare, capítulo XXVI. Las explicaciones en prosa se escribieron después, con el objeto de dar un marco narrativo a los poemas. La vita nuova es la máxima expresión del sentido del dolce stil nuovo. El tema de la obra es el amor platónico de Dante por su amada Beatriz. Dante encuentra por primera vez a Beatriz a los 9 años y se enamora de ella en el acto. Vuelve a encontrarla 9 años después, a los 18 de edad, y compone un soneto en su honor. Desde ese momento, siente por Beatriz un amor platónico, y su mayor felicidad es ser saludado por ella. Sin embargo, oculta cuidadosamente el amor que tiene por Beatriz cortejando abiertamente a otra dama. Llegado esto a oídos de Beatriz, ella le niega el saludo. Se le aparece el amor, y en su discurso, que el poeta no comprende, profetiza la muerte de Beatriz Portinari. Dante toma como objetivo de su vida expresar a través de la poesía su amor por Beatriz. Muere el padre de Beatriz y, poco después, Dante cae gravemente enfermo. Durante su enfermedad tiene una pesadilla que es un presagio de la muerte de Beatriz, que se relaciona con el número 9. Dante se cree enamorado de otra dama, pero vence esta falsa pasión, y una visión le muestra a Beatriz, vestida de rojo, en la gloria de los cielos, por lo cual el poeta decide no amar a otra mujer y consagrar su vida al recuerdo de su amada, aunque no escribirá sobre ella hasta que no sea capaz de encontrar la forma adecuada de hacerlo. En el ámbito universal se conoce a Beatriz como una de las más grandes musas de la historia. Fue esta mujer quien inspiró a Dante para escribir una de las más grandes obras de la literatura mundial. La Vita Nuova es la primera obra conocida de Dante Alighieri, escrita después de la muerte de su amada Beatriz. En ella, Dante expresa su amor platónico por Beatriz a través de poemas y prosa, describe su encuentro con ella a los 9 y 18 años, su profundo amor y la influencia de Beatriz en su vida y obra. La obra refleja el dolce stil nuovo y la devoción de Dante hacia Beatriz como su musa inspiradora. De Vulgaria Elgentia, acerca del habla popular, es un ensayo de Dante Alighieri escrito en latín. Originalmente planeado como 4 libros, Dante abandonó la idea después del segundo, probablemente escrito antes de su exilio de Florencia, entre 1303 y 1305, el ensayo se destacó por abordar el tema del idioma vernáculo, una rareza en ese tiempo, otorgándole la misma importancia que al latín. Dante analiza el origen y la filosofía del lenguaje vernáculo, considerándolo un idioma en constante evolución que requiere un contexto histórico. Examina la evolución histórica del idioma, desde su unidad inicial hasta su diversificación tras la Torre de Babel. Dante mapea los idiomas conocidos, dividiendo Europa en 3 partes y argumenta en contra de la idea de una gramática estática. Su investigación para una lengua vernácula ilustre se basa en una amplia gama de fuentes, incluidos escritos de San Agustín, Tomás de Aquino y obras enciclopédicas como el Etimología de Isidoro de Sevilla, Divina Comedia Dante en el Purgatorio. La Divina Comedia es una epopeya alegórica en tercetos encadenados escrita entre 1304 y su muerte, considerada como una de las obras maestras de la literatura italiana y mundial. Numerosos pintores de todos los tiempos crearon ilustraciones sobre ella, destacándose entre ellos Sandro Botticelli, Gustave Doré y Salvador Dalí. Dante la escribió en el dialecto toscano, matriz del italiano actual, que se utilizó entre los siglos XI y XII. La obra se divide en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Cada una de sus partes está dividida en 33 cantos, a su vez compuestos de tercetos. La composición del poema se ordena según el simbolismo del número 3, número que simboliza la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como también el número 3 simboliza el equilibrio y la estabilidad en algunas culturas, y que también tiene relación con el triángulo y la perfección. Hay 3 personajes principales: Dante, que personifica al hombre; Beatriz, que personifica la fe; y Virgilio, que personifica la razón. Además, cada estrofa tiene 3 versos y cada una de las 3 partes cuenta con 33 cantos. El poema puede leerse según los 4 significados que se atribuyen a los textos sagrados: literal, moral, alegórico y anagógico. En este poema, Dante hace gala de un gran poder de síntesis, algo característico de los grandes poetas. Dante, modestamente, tituló comedia la obra pues, de acuerdo con el esquema clásico, no podía ser una tragedia, ya que su final era feliz. El libro suele presentarse actualmente con un gran cuerpo de notas que ayudan a entender quiénes eran los personajes mencionados. Estos comentarios incluyen interpretaciones de las alegorías o significados místicos que contendría el texto, que otros prefieren leer como un relato literal. Esta tendencia se acentuó en el siglo XX entre los exégetas y críticos de la Divina Comedia, muchos de los cuales sostienen que Dante narró una historia en el mundo material de ultratumba tal como se lo concebía en su tiempo. Miguel Asín Palacios, por otra parte, destacó la importancia de la escatología musulmana
musulmana en la estructura del infierno dantesco, y en particular de la obra Escala de Mahoma, en la que Mahoma, guiado por el arcángel Gabriel, recorre el cielo y el infierno, dividido este último en 7 estancias. Il Convivio fue escrito por Dante Alighieri entre 1303 y 1309 en prosa toscana, después de la Vita Nuova. Su objetivo era aclarar 14 canciones filosóficas y didácticas del autor y originalmente estaba planeado como una obra de 15 libros de contenido enciclopédico. Sin embargo, Dante solo completó la introducción y 3 tratados más. El primero trata sobre el consuelo de la filosofía, inspirado en Boecio, el segundo es un elogio de la sabiduría, y el tercero es un tratado sobre el concepto de verdadera nobleza, explorando si reside en la sangre o en el alma. Esta obra, que inaugura la prosa científica en lengua vulgar en Italia, tiene una fuerte influencia aristotélica. Il Convivio fue impreso por primera vez en Florencia en 1490. Dante también escribió el tratado político en 3 libros llamado De Monarchia, donde aboga por una monarquía universal autónoma e independiente que garantice la unidad y la paz. En el segundo libro, reconoce la legitimidad del derecho imperial, mientras que en el tercero argumenta que la autoridad del monarca es divina y proviene de Dios, por lo que no está sujeta a la autoridad papal. La monarquía universal es independiente de la Iglesia y tiene la misma importancia que ella. Además, produjo 2 églogas latinas alrededor del año 1318, varias epístolas, siendo la más conocida la dirigida a Can Grande de la Scala, donde explica el concepto de su comedia, y el tratado Caestio de Aquaterra, posiblemente apócrifo. Todas sus poesías sueltas se han recogido en un canzoniere, que incluye algunas influenciadas por Gittone de Arezzo, otras en el estilo stilnovista de Guinizelli o Cavalcanti, como las Rime Pitrose, 2 canciones y 2 sestinas dedicadas a una antigua amante llamada Petra, quien era bella pero insensible. La vida y obra de Dante ha tenido una influencia significativa en la construcción de la identidad italiana y en la cultura moderna en general. Numerosos escritores e intelectuales han encontrado inspiración temática, lingüística y expresiva en la Divina Comedia y otras obras de Dante. En la literatura contemporánea, la novela Cartas a los años de nostalgia del premio Nobel Kenzaburi utiliza la Divina Comedia como trasfondo. Incluso la primera encíclica escrita por el Papa Benedicto XVI, De Buscaritas Est, encuentra inspiración en los últimos cantos del paraíso. En el mundo del cómic, el personaje Super López atraviesa el infierno de Dante en una versión cómica en el álbum número 28. En la poesía, autores como Luis Cardoce y Aragón, Eugenio Montale, T.S. Eliot y Jorge Luis Borges han sido influenciados por la obra de Dante, incorporando sus temas y formas en sus propios trabajos. Incluso en la novela contemporánea, autores como Matilde Asensi utilizan a Dante como personaje en historias como El último Catón, donde se le atribuye un papel en la revelación de la ubicación de la Vera Cruz. En la poesía española, Juan Antonio Villacañas estructura su poemario El Dante en Toledo alrededor de Dante, llevándolo como compañero en un recorrido lírico por la ciudad de Toledo. En el ámbito de las artes plásticas, la figura de Dante Alighieri ha sido representada y homenajeada en numerosas obras a lo largo de la historia. En la moneda de 2 euros de Italia, diseñada por Rafael Sanzio, se muestra el retrato de Dante Alighieri. Además, en el año 2007, científicos italianos recrearon una representación de su rostro basada en un retrato pintado por Botticelli y en su cráneo. Desde tiempos antiguos, artistas como Giotto, Domenico di Michelini y Andrea del Castagno han creado representaciones de Dante y su obra. La obra Dante y su Divina Comedia de Domenico di Michelino, ubicada en el Duomo de Florencia, es especialmente célebre. Numerosos artistas de renombre, como Sandro Botticelli, Gustave Doré, Salvador Dalí, Miguel Ángel, William Blake, Giacchino Antonio Rossini y Robert Schumann, han creado ilustraciones inspiradas en Dante y sus obras. Incluso Auguste Rodin creó obras como El Pensador y Las Puertas del Infierno basadas en la Divina Comedia. La influencia de Dante también se refleja en la escultura El Beso de Rodin, originalmente llamada Francesca de Rimini, inspirada en uno de los personajes del infierno de Dante. En el ámbito de la arquitectura, el Palacio Barolo en Buenos Aires, Argentina, es un notable ejemplo de la influencia de la Divina Comedia de Dante Alighieri. El arquitecto Mario Palanti diseñó este edificio como un Danteum, inspirado en la estructura alegórica de la obra de Dante. El Palacio Barolo se divide en 3 partes que representan el infierno, el purgatorio y el cielo, con su faro simbolizando el empíreo, el punto más alto del cielo y la presencia divina de Dios. Con 100 metros de altura hasta la punta del faro, el mismo número de cantos que tiene el poema, el edificio está dividido en 2 cuerpos, cada uno con 11 oficinas por bloque en cada nivel, haciendo un total de 22 pisos, igualando las estrofas de los versos de la Divina Comedia. Además, el diseño del edificio se basa en la sección áurea y el número de oro, proporciones y medidas con connotaciones sagradas.